Muchas gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana les presentamos una enmienda de devolución al gasto destinado a los presupuestos a Presidencia en su sección 25 por los siguientes motivos, señora Sáez de Santamaría. El primero, porque consideramos que no es necesario gastarse un 8,3% más en el CNI, porque pensamos que un país decente no necesita más espías, ni necesita más micros, ni necesita más brigadas patrióticas, porque consideramos que un país decente lo que necesita, y sobre todo son más becas, más hospitales y más libros. Igual son manías nuestras, pero es lo que consideramos que es un país decente. En definitiva, dejen de gastarse millonadas, auténticas millonadas, en defenderse de una urna y defiendan de una vez a su pueblo, el pueblo que tienen afuera. 2, porque la amenaza a la seguridad nacional nosotros consideramos que no es un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Nosotros consideramos que la amenaza a la soberanía del pueblo del Estado español es echarle a patadas de sus casas. 500.000 desahucios los últimos 6 años. 3, porque ustedes se gastan 20 millones de euros, repito, 20 millones de euros en salvaguardar la soberanía y la unidad de la patria. Una soberanía y una unidad que venden en despachos del FMI. Nos parece un ejercicio muy hipócrita. 4, porque estamos hartos. Estamos hartos de pagarle las fiestas y estamos hartos de pagarle esas fiestas en según qué chalets a gente muy campechana. Estamos bastante hartos. Igual sería mejor no hacerlo. 5, porque les preocupa mucho más, y la verdad es que tiene mucha más repercusión mediática, un pito y una estelada en un estadio que una mordida desde un escaño. Y nos parece que no debería ser así. 6, porque se preocupan mucho y confiscan esteladas y se preocupan muy poco e ignoran pollos rojigualdos frente al Ayuntamiento de Madrid, cuando el señor Puigdemont, el señor Junqueras, el señor Romeva van a hablar. 7, porque les dedican demasiado tiempo y demasiados editoriales amigos a ilegalidades inventadas, a supuestos borradores, y en cambio les dedican muy poco a ilegalidades manifiestas. Nosotros actualmente estamos en una comisión de investigación que nos parece importante, más que nada porque refleja las cloacas del Estado, y ustedes, junto con su marca blanca, Ciudadanos, y con su nueva marca blanca, el PSOE, la bloquean diariamente. 8, porque invierten mucho en invertir en mentiras y muy poco en fomentar cultura. La verdad es que ustedes gastan mucho más en tanques que en libros y nos parece que no es normal. 9, porque estamos descubriendo que el patriotismo de ustedes es simplemente llevar una pulserita con la bandera de España en la muñeca y, en cambio, tributar en Panamá. Nos parece que eso es poco patriota, pero igual son cosas mías. Y 10, porque guárdense de ustedes mismos y déjennos en paz a nosotros. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell. Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Usted, vicepresidenta, ha iniciado su intervención con una valoración general de los presupuestos generales del Estado. Tenemos visiones antagónicas de la realidad social del país, y yo diría que hasta del propio país. Ustedes han dividido al país con sus políticas y estos presupuestos perpetúan la división, perpetúan la brecha social con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones. No aprovechan el crecimiento económico para mejorar la redistribución de la riqueza y hacer frente a las urgencias sociales. Hay una parte de la sociedad que nunca estuvo en crisis y hay otra parte mayoritaria que nunca ha dejado de estarla.
Perpetúan la fractura generacional. Los jóvenes de hoy viven peor y tienen peores expectativas que las de las generaciones anteriores. Tenemos un 40% de paro juvenil. Perpetúan la brecha con Europa. Pretenden reducir el peso del gasto público. Estamos a 5 puntos de diferencia en relación a la Unión Europea y a 8 sobre el PIB en recaudación fiscal. Gastan mal e ingresan peor porque no abordan la imprescindible reforma fiscal. Perpetúan la vulneración de la autonomía de los municipios y de las comunidades autónomas con techos de gastos y repartos injustos de los objetivos de déficit y de disposiciones antirremunicipalizadoras. La paradoja de sus presupuestos es que su falta de política, por ejemplo, en vivienda, un 22% menos de inversión en vivienda, deja en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas la responsabilidad de la vivienda sin los recursos adecuados para poder hacer frente a este reto. Estos presupuestos no dan respuesta a las urgentes demandas de la ciudadanía que sufre más la crisis. Por eso nos sorprende que desde posiciones progresistas y nacionalistas se pueda dar apoyo a estos presupuestos. Por eso nos sorprende. Porque estos presupuestos dan continuidad al proyecto recentralizador del Gobierno, con un objetivo, con un proyecto muy claro, que es, ustedes pretenden menos Estado social, que buena parte gestionan las comunidades autónomas, educación, sanidad, prestaciones sociales, y más Estado central, reduciendo el autogobierno de comunidades y ayuntamientos. Porque la ruptura del pacto territorial es la otra cara de la moneda de la ruptura del pacto social. Ustedes, con su política, han puesto enormes dificultades y han limitado la actuación de los ayuntamientos para hacer frente a las consecuencias de la crisis y a la emergencia social. Han intervenido en las finanzas de ayuntamientos y comunidades autónomas con la Lrsal o la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y menos autonomía local y más recentralización es menos Estado social y también menos democracia. Miren, el Estado autonómico está agotado por sus propias políticas recentralizadoras y por su incapacidad de reconocer la realidad plurinacional de un Estado compuesto por distintas naciones. Ustedes aprovecharon la crisis para culpabilizar a comunidades autónomas y ayuntamientos de malbaratar los recursos y limitar su capacidad de decisión financiera. Con cada Real Decreto Ley que aprobaron, las comunidades perdieron una competencia, lo que ha supuesto enormes dificultades para desarrollar políticas propias en ámbitos sociales y económicos relevantes. Se ha incrementado la conflictividad competencial, 230 conflictos constitucionales en su legislatura con mayoría absoluta, 136 de impugnaciones de las comunidades autónomas, escasa o nula actividad de los mecanismos de colaboración y cooperación. Miren, en el caso de Cataluña, la Comisión Bilateral no se reúne desde 2011. Bloqueo del traspaso de servicios y medios a las comunidades autónomas. Los últimos traspasos se realizaron en 2014. ¿Qué es lo que hay detrás de esta política? ¿Cuál es su modelo de Estado que ustedes defienden? Su modelo ideal sería que las comunidades autónomas fueran una especie de grandes diputaciones provinciales sin competencias reales para actuar en carreteras locales o equipamientos y querrían convertir a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, en entes administrativos, en ventanillas administrativas sin capacidad política real. Es lo que se corresponde con una concepción de España, del Estado uninacional y uniformista. Y es imprescindible hablar también de la cuestión catalana. Usted teóricamente es la responsable o era la responsable de la llamada Operación Diálogo. Digo mal llamada porque en política el diálogo es negociación, no visitas a actos lúdico-festivos en Cataluña. Diálogo es negociación, negociación sobre todo, pero especialmente de la reivindicación mayoritaria de la sociedad catalana, que es decidir libremente el futuro del país, como ha hecho Escocia o el Quebec. Ustedes afrontan la cuestión catalana de forma autoritaria, con la judicialización de la política, el uso de los tribunales para resolver un conflicto político, porque no tienen respuesta ante la crisis territorial, no tienen una respuesta ni una política para articular la realidad plurinacional del Estado, porque su concepción, se lo decía, es centralizadora y uninacional. No la tienen porque ustedes son los responsables de la ruptura del pacto constitucional. Y no solo no proponen nada serio, ni siquiera un nuevo pacto territorial, sino que se oponen a cualquier propuesta alternativa, sea el referéndum, sea la reforma de la Constitución o sea la apertura de un proceso constituyente.
¿Y qué decir de la vulneración de las competencias autonómicas? En estos presupuestos ustedes nos traen disposiciones como la 27 y la 35 que pretenden revertir la privatización de servicios públicos, evitar que se produzca esa reversión. Es una clara vulneración de la capacidad de los ayuntamientos de decidir cómo gestionar sus servicios. Pretenden evitar, en interés de las grandes empresas que gestionan esos servicios, la remunicipalización que están impulsando diferentes municipios, porque son servicios que se han prestado mal en el ámbito de la externalización o en el ámbito privado. Una mayor descentralización, el reconocimiento de la plurinacionalidad y unos gobiernos locales fuertes hacen también una democracia más fuerte. Usted nos hablaba de su competencia en las relaciones con las Cortes, otro elemento de degradación democrática. Llevamos ya 30 proposiciones de ley vetadas por el Gobierno. Y mire, no sé si han respuesto muchas preguntas, pero nos llegan con 4, 5, 6 o 7 meses de retraso. Y usted se refería al CNI. Muy importante el CNI, sin duda, muy importante. Pero ¿sabe qué nos preocupa de estos presupuestos? Nos preocupa la UCO de la Guardia Civil, que tiene pocos recursos y está realizando una gran labor en el combate contra el crimen organizado y en el combate contra la corrupción. También nos preocupa la UCO. Preocúpense ustedes de la UCO también. Hemos presentado un total... Señoría, terminó su tiempo. Muchas gracias.